Peña, Esas Peña. próximamente el caso de Presidencia de la Plaza. Estamos en un periodo de actualización de información Ujú, que inició ayer, que se va a extender por el término de 20 días, pero también de inscripción de demanda libre. ujú. Nosotros estamos por entregar, si Dios quiere, fines de septiembre, si el tiempo nos acompaña, vamos a estar llegando 32 viviendas allí en Quitilipi. Pero semana que viene vamos a estar también, estamos haciendo este trabajo de actualización en San Peña, semana que viene vamos a estar sorteando 26 viviendas allí, que también, si Dios quiere, vamos a estar entregándolas a fines de septiembre. Ujú. Y espero que en el mes de octubre iniciemos el mismo proceso en Presidencia de la Plaza, si se da lo que venimos trabajando. Así que bueno, con muchos sorteos por delante. Excelente, es una muy buena noticia. Las personas que nos están viendo desde Quitilipi nos preguntan cómo participar, cómo pueden estar para tener todo en condiciones. Bueno, en principio en Quitilipi necesitamos un ingreso familiar Ujú, que sume al menos 650.000 pesos. ujú. Y esto significa que todos los recibos de sueldo de los integrantes del grupo familiar se acumulan para poder llegar a ese mínimo. Necesitamos garantizar que la familia tenga capacidad de pago Claro. porque, en definitiva, esos son los recursos con los que nosotros podemos terminar las de Quitilipi, las de Saspeña y las de tantas otras localidades. En Saspeña el tope es de 750.000 pesos, el mínimo. La realidad de cada localidad en la provincia es muy distinta, entonces vamos ajustando un poco Ujú. este requerimiento a la situación local, pero por supuesto que es indispensable tener esos ingresos, no haber recibido con anterioridad una vivienda por parte del Claro. Estado y cumplir con el perfil de adjudicatario, así que de esa manera pueden acceder al sorteo. ¿Cómo son las características específicamente en Quitilipi? Y después te voy a ir consultando esas peñas, las características de las casas. Bueno, son viviendas de 2 dormitorios. Tenemos 3 tipologías distintas. Una Ujú, que se desarrolla en dúplex, planta baja y primer piso. 2 dormitorios, baño, cocina, por supuesto, comedor. Y los otros 2 prototipos se desarrollan en planta baja con ujú. 2 morfologías, 2 formas distintas las viviendas, pero en definitiva brindando la misma disposición de locales. 2 dormitorios, baño, cocina, comedor. Perfecto. Esto es en Quitilipi. En Sáenz Peña En Peña también. también. Nosotros tenemos en marcha, porque el gobernador lo ha puesto en marcha a principio de este año, este Ujú, programa provincial de construcción de viviendas. Y esto se lanza justamente porque después de un 2024 de muchas gestiones en Buenos Aires, en donde el gobernador iba, el ministro de Hacienda permanentemente estaba, el ministro de Infraestructura de la provincia también, y por supuesto yo también, ujú. pidiendo permanentemente al Estado Nacional transfieran a la provincia toda la obra pública de viviendas que tienen, de manera tal de poder afrontar con recursos provinciales la continuidad de estas obras. Bueno, después de un 2024 muy intenso en ese sentido, hemos logrado ya traspasar la totalidad de la obra pública de Ujú. viviendas a la provincia y a partir de allí se lanza este programa provincial de construcción de viviendas y esto incluye todas las líneas de acción que tiene el instituto en este momento. El ex Casa Propia, como se lo conocía, Saspeña, Quitilipi, en Resistencia, en Villa Bertet, etcétera, en toda la provincia, pero también la construcción de viviendas Ñachec ingresan en este programa, también el fideicomiso inmobiliario Piacentini está Ujú. en este programa, también el edificio que estamos haciendo en Saspeña para 16 departamentos nuevos se enmarca en este programa, así que en definitiva, en estas 2 localidades las características de las viviendas son las mismas. Bueno, son operativos que también dinamizan mucho lo que es la economía en el ámbito de la construcción. Sí, pero por supuesto la construcción es un eslabón muy importante de la economía provincial, motoriza no solo empleo directo con los obreros de la construcción, sino también los proveedores de materiales, lo que tiene que ver con la logística de una obra, los transportistas que están permanentemente Ujú. abasteciendo de materiales a las obras, en definitiva, es un eslabón muy importante para nosotros. ¿Cómo estaban planteándose? Porque lo decías, es algo fundamental, fue de alguna manera tener el acompañamiento de Nación en un contexto muy complejo como el que estamos. Mirá, el Estado Nacional había tomado la decisión de no financiar más la construcción Claro. de obra pública en general, Ujú, porque lo que está reactivando el gobernador aquí en la provincia en definitiva es la obra pública, ujú, y en esto el Instituto de Viviendas tiene su cuota aparte con la construcción de viviendas, pero también SECHEP, también SAMEP, Vialidad Provincial y el Ministerio de Infraestructura están haciendo lo suyo. ujú. Eh, Decidieron no financiar más la obra pública, como eran los que tenían la fuente de financiamiento, eran los que ponían en marcha estos programas federales de construcción en todo el país, tenían el derecho de no hacerlo.
Y a partir de allí nosotros tuvimos que deshacer desde lo legal estos convenios que estaban vigentes entre nación y provincia, que eso derivaba en contratos con empresas. Nos llevó un año poder hacerlo, porque más allá de la voluntad que tenía el Estado Nacional de deshacerse rápidamente de la obra pública y que las provincias se hagan cargo, después hay que plasmarlos de lo legal, nos llevó un año, lo hemos hecho. Pero para nosotros fue el 2024, en este año de ordenar que pedía el gobernador, fue un año de aprendizaje. Tuvimos que aprender a gestionar con lo que teníamos. Nosotros tenemos pocos recursos y tratamos en ese sentido de ser muy eficientes y muy eficaces en el manejo de los recursos. Me hubiese encantado tener el dinero que manejó Arévalo la última parte de la gestión en el Instituto de Viviendas, porque realmente hubiese resuelto el 100% de los problemas en el primer año de gestión. No los tenemos, lo que tenemos es lo que hay. Así que a partir de allí, usando mucho sentido común, con mucha responsabilidad, con mucha planificación, porque tenemos planificado los 4 años de gestión, fuimos trabajando por etapas. Esto nos permitió ya terminar y entregar con el gobernador 1.400 viviendas en la provincia. Tenemos casi 400, 500 viviendas en este momento en ejecución. Y en la medida que vamos terminando obras, vamos saltando a otra localidad para ir terminándolas. Así que bueno, te decía, fue un año de aprendizaje. Y estamos haciendo lo que en definitiva hacemos en nuestra casa. Tenemos ingresos todos los meses que son fijos y nuestros gastos están supeditados a los ingresos. Bueno, aprendimos a vivir con lo poco que tenemos. Cuando se toma unas nuevas medidas como para tener más organizada la cartera, me imagino que también está muy acompañado de lo que es la fiscalización. Sí, por supuesto, por supuesto. Mirá, cuando estás en una situación de crisis como la que estamos viviendo todos, y por supuesto que los organismos del Estado no escapan a la crisis, primero hay que tener mucha templanza, hay que tener mucha tranquilidad, saber afrontar las crisis. Por supuesto que ordenar, por supuesto que planificar, ser muy criterioso a la hora de definir los trabajos. Y en esto de la fiscalización, vos me hablás respecto a Tribunal de Cuentas, organismos de control. Claro, todo lo que es sí, por supuesto. Y me imagino también que tiene que ver con todo lo que tiene que ver, me imagino, los pagos. Sí, por supuesto. Las viviendas, si es que no se están alquilando, que hay algún problema que también Nosotros hay. estamos con un centro de atención al ciudadano que está en pleno trabajo. Reciben denuncias de los vecinos, no tenemos el personal suficiente en cantidad para abarcar desde que se creó el instituto en el año 1978 hasta hoy, más de 72.000 familias adjudicatarias repartidas y distribuidas en toda la provincia. No tenemos el personal para visitarlos a todos. Entonces, por supuesto que la colaboración del parte del vecino, de decirnos, puede estar ocurriendo una irregularidad en alguna vivienda, hace que nosotros pongamos en marcha este protocolo de actuación. Alrededor de un 20% de las denuncias resultan en algo efectivo, en donde realmente verificamos que hay una irregularidad, y a partir de allí, por supuesto, iniciamos el protocolo de recupero, que en algún caso termina simplemente con una denuncia de desalojo, porque la familia que está en situación irregular no acepta retirarse voluntariamente de la casa. Bueno, se hace una denuncia de desalojo, será la justicia la que defina después, en sus tiempos, qué corresponde hacer, y si la vivienda está abandonada, automáticamente la recuperamos y se la adjudicamos a familias que están necesitando tener su casa. ¿Cómo están los pagos? ¿Se están realizando algún tipo de intimaciones? Venimos bien, todos los meses venimos superando, batiendo nuestro propio récord. Ya dejamos de publicarlo porque pasó a ser casi una normalidad en esta gestión. Y ahora estamos comparando en la variación interanual con un mes del primer año de gestión nuestro, y esto para nosotros es muy importante. Estas 1.400 viviendas que te decía que entregamos con el gobernador son 1.400 familias nuevas que se han incorporado al padrón de contribuyentes, pero también hemos puesto en marcha operativos. Ayer lo estuvimos haciendo en el área norte de Resistencia, recorriendo barrios, visitando a las familias en situación de morosidad, ofreciendo alternativas para que puedan ponerse al día con la cuota de su vivienda, ofrecerles facilidades para cancelar la cuota de la vivienda. Recordemos que el valor de la cuota es muy dispar en toda la provincia, es muy dispar también respecto a la antigüedad que tenga el barrio. Nosotros tenemos familias que están pagando 3.000 pesos por mes un departamento en las Torres Sarmiento.
cuando tenemos hoy familias que hemos entregado el año pasado y que están pagando alrededor de 180.000 pesos su cuota. Entonces, si la cuota es de 3.000 pesos y hay una situación de morosidad, no pasa por una cuestión económica crítica de la familia, sino simplemente no la pagan. Así que hemos iniciado este procedimiento para comenzar a visitarlos a las familias y de esta forma tener más recursos para seguir haciendo más obras. Totalmente. ¿Cuántos casos están aproximadamente contactando en esta gestión? Mirá, nosotros habíamos comenzado con un padrón que pagaba todos los meses su cuota, que en diciembre del 2023 era 1.000 pesos por mes, era la cuota más alta que teníamos, medio kilo de pan. Teníamos un padrón de alrededor del 15% que estaba pagando, una morosidad enorme. Pusimos en marcha varias líneas de acción para facilitar el acceso al estado de deuda, porque una de las cuestiones que nos planteaba la familia era, arquitecto, no sé ni cuánto debo. Y una cosa era que planteé una familia de resistencia que puede trasladarse rápidamente hasta el organismo y averiguar, y otra cosa que te planteé esto, una familia que vive en Chorotis, que para poder averiguar tenía que trasladarse hasta Resistencia, un trámite de 10 minutos, le daban el estado de situación y volverse otra vez a su localidad. Hoy lo puedo hacer a través de la página oficial del instituto y estamos promediando el 40% de cumplimiento y por supuesto la intención es seguir mejorando. ¿Cómo se encuentra los recursos humanos dentro del área de viviendas? Mirá, el personal del instituto es el recurso más valioso que tiene el organismo. Yo los conozco hace 22 años. Conozco las potencialidades, conozco las debilidades, conozco los enojos, puedo percibir el ambiente en el organismo cuando algo no funciona. La verdad que yo estoy orgulloso de los compañeros de trabajo que tengo en el instituto. Tenemos gente muy valiosa en el Chaco, sea profesional o sea administrativo, es gente que ha entendido que el instituto necesitaba cambiar la dinámica de trabajo. Veníamos como en una suerte de letargo, veníamos casi por inercia trabajando como organismo, con una relación con el directorio pasado que estaba absolutamente deteriorada. Nosotros no tuvimos, y digo no tuvimos porque en ese momento yo era inspector de obras de viviendas, nosotros no teníamos un presidente, teníamos una estrella de rock, que la veíamos una vez cada 3 meses, y cuando lo veías no te saludaba, porque realmente bajaba del auto e ingresaba a su oficina. Muchos problemas, fue un trabajo muy fuerte el que llevamos adelante desde el directorio para recomponer la relación con el personal, porque en definitiva las líneas de acción que nosotros planteamos, si el personal no acompaña y no responde, queda solamente en intenciones. Así que yo orgulloso del personal que tenemos. Comentaba de algunas cosas que se fue empapando desde que comenzó su gestión frente al Instituto de Viviendas. ¿Había muchas desprolijidades? Habían muchas desprolijidades. Mirá, en el 2023 en la Argentina pasó el Plan Platita de Massa, que se pone en marcha en el mes de marzo aproximadamente ese 23. Y eso impacta en la obra pública del instituto porque les obligan a las empresas constructoras a tener un avance de obra durante un término de un plazo de 4 meses, solamente de un 2% de avance, o en el caso de que la empresa haya tenido un avance mayor a ese 2%, Nación garantizaba el pago solamente de ese 2%, y esto hizo que se retrase mucho, que se retrase considerablemente el avance de los trabajos hasta que se paralizó la obra de viviendas más o menos a mediados del 2023. Y por otro lado, en la provincia, el Plan Platita del ex gobernador Capitanich, que arranca en febrero de ese 2023, lo que hace para el Instituto de Viviendas es desfinanciar la construcción de obras de redes de infraestructura. Entonces, cuando asumimos la gestión, nos encontramos con viviendas que estaban terminadas porque el Estado Nacional de alguna manera siguió financiando y logró terminar ese grupo de viviendas, pero que carecían de servicios básicos esenciales. Chacra 137 fue el ejemplo más claro respecto a esto que tuvimos acá en Resistencia. Más de 100 familias obligadas a ingresar a sus casas en ese barrio sin tener los servicios básicos esenciales, y en donde, al existir este convenio entre Nación y provincia respecto a la construcción de programas federales de viviendas, la fuente de financiamiento de la vivienda era nacional, la fuente de financiamiento de las obras de infraestructuras era provincial, y eso nos impedía a la provincia poder invertir dinero en terminar esas viviendas. Por eso este proceso que nos llevó un año que te contaba hoy,
de traspasar la obra pública de la vivienda a la provincia. Necesitamos tenerla en nuestra jurisdicción para ahora sí usar los recursos de la provincia en terminar esas obras. También encontramos una deuda muy importante de poco más de 1.600 millones de pesos con el empresariado chaqueño, de dinero que llegó a la provincia por obras ejecutadas por las empresas y que se utilizó en este 2023 electoral para la entrega de kit de materiales de construcción a las familias, para la tarjeta Tuya Materiales. En definitiva, el dinero que era de la empresa, que tenía que servir para pagar a la mano de obra de la empresa, para pagar al proveedor y seguir la obra, se destinó a otras cuestiones. Y por supuesto, irregularidades. Nosotros hemos encontrado una obra que ya la estamos terminando en Concepción del Bermejo, que estaba abandonada hace 14 años. Hemos entregado con el gobernador 18 viviendas en Fontana, que lo hemos terminado, por etapas, pero lo hemos terminado, que se había paralizado en el 2013. Esa obra y las obras estaban allí. Entonces, la verdad que muchas desprolijidades, muchas irregularidades, pero bueno, en este año de ordenar hemos logrado encauzar este barco. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Nosotros estuvimos